¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV. Además se transmite en redes sociales del canal Más TV y en nuestras redes sociales Marvin del CID y Sonny Figueroa. Ahí abajito les va a aparecer, ahí abajito en pantalla les va a aparecer nuestros nombres para que vayan a seguirnos, dejen sus comentarios y qué les parece el programa Somos el Combo. Por supuesto, también les pedimos que sigan nuestro canal de YouTube, Somos el Combo, para que les dé alertas de los videos que subimos y para que vayan a comentar también todo lo que trabajamos alrededor de entrevistas, programas de opinión, análisis e investigaciones periodísticas. Pues bueno, esta noche queremos hablar de un tema sumamente relevante y que hemos abordado a lo largo de los últimos programas, y es que es el tema que tiene que ver con las manifestaciones. Se cumple un mes de las protestas frente al Ministerio Público, donde se está solicitando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de Rafael Cruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra Impunidad FESI, Cintia Monterroso, fiscal del Ministerio Público también, y del juez Freddy Orellana. Y por supuesto eso también se extiende hacia el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Las manifestaciones que iniciaron en diferentes puntos del país luego se convirtieron en el denominado paro nacional, impulsada sobre todo por los 48 cantones de Totonicapán y algunas organizaciones y también el pueblo Ixil. Posteriormente se fueron uniendo estudiantes, sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas en general. Pues esta noche tenemos como invitado a nuestro programa Somos el Combo a Napoleón Méndez, jefe de cirugía de la emergencia de adultos del Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales nacionales más grandes de Guatemala. También es profesor universitario de la Universidad de San Carlos. En el 2021 recibió la mención Monseñor Gerardi por su dedicación al servicio durante la pandemia COVID-19. Además es instructor internacional en cursos de destreza en cirugía y parte del comité editorial Revista Internacional de Cirugía de Trauma. Partiendo de esos antecedentes y lo comprometido que está el doctor con el tema de la protesta social, el tema de los cambios sociales, decidimos invitarlo esta noche. Y yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué tomar la decisión de ir a manifestar en rechazo a los actores políticos y actores judiciales como Consuelo Porras? Buenas noches. ¿Qué tal? Cuánto gusto a todos, Marvin y Sonny. Pues congraciado aquí de compartir con ustedes. Como bien dijiste en la introducción, pues estamos viviendo una coyuntura política, una coyuntura histórica en el país por muchos aspectos. Lamentablemente muchos de ellos negativos y algunos también rescatables, muy positivos. Una coyuntura en la cual vimos un voto del pueblo distinto, unas elecciones muy interesantes con sorpresas, creo yo, para todos, y un ataque definitivo hacia la voluntad popular, encabezado por el Ministerio Público, que se ha dedicado plenamente a la persecución de este proceso electoral y desviando un poquito de lo que todos sabemos que debería ser el actuar de este ente gubernamental, que es para la persecución de criminales y corruptos. No ha sido así, es muy lamentable.
Bueno, los guatemaltecos durante muchos años hemos permanecido callados, hemos sido víctimas de la corrupción, de los retrocesos y de que nos han arrancado básicamente muchos de los derechos inalienables que deberíamos de tener. Y eso ha sido muy sensible para nosotros los trabajadores de salud, porque la salud debería ser uno de los derechos inalienables. No ha sido así por culpa de la corrupción de este y de muchos de los gobiernos anteriores. Entonces vemos cómo el grupo de gente que inició la protesta, los pueblos originarios encabezados por los 48 cantones, más adelante se unen las alcaldías de Sololá, los pueblos ixchiles, xincas y todos los representantes de los pueblos originarios, y demostrando, creo yo, un ambiente por primera vez, compañeros, en muchos años, en los cuales hay un ambiente de respeto a la autoridad y de respeto a la autoridad de estos pueblos originarios, el respeto a las autoridades ancestrales, por su lucha, por su convicción y por esa determinación para rescatar el respeto que se le debe tener al pueblo de Guatemala y que se permita que se dé la voluntad popular que fue demostrada en las elecciones y que permanezcamos con la esperanza de un día apuntar para un mejor país en la cual existan mejor oportunidad para todos los guatemaltecos de salud, educación, seguridad, empleo. Entonces, ellos fueron los que tomaron la iniciativa, el valor, están demostrando cómo hacerlo como un pueblo en paz, pero con un pueblo con dignidad, un pueblo con convicción, y han sido ellos los que llevan la batuta a través de estos emblemas como nos han demostrado con esa vara que nos han mostrado la dignidad que tienen. Y nosotros, pues, muchos en Guatemala decidimos acompañarlos también en su lucha, pero algunos de nosotros los médicos, además de acompañarlos en la lucha, nos preocupó también porque es gente que viene a dormir en la calle, en el suelo, en condiciones difíciles. No comen en una mesa como comemos nosotros, los 3 tiempos y lo que querramos. Ellos vienen a condiciones difíciles, a ayunar a veces, a comer mal, a estar en la intemperie, dejando su trabajo, su tiempo, su vida, con esa convicción de una mejor patria. Y pues decidimos también entregar lo que nosotros sabemos hacer, que es prevención de la salud y manejo de los problemas de salud que ellos pudieran tener, porque es una población como cualquiera, vulnerable, gente de mayor edad, gente de edad, niños, mujeres embarazadas, gente ya con problemas de enfermedad crónica y algunos con problemas nuevos de salud, por esos sacrificios humanos que están haciendo de estar en la calle. Quisiera ver cómo nos van cualquiera de nosotros estando 24 horas ahí en intemperie, en esas condiciones, y luchando por un interés común en buscar una mejor patria. Entonces nos preocupó la salud de ellos y quisimos cuidarlos ante la ausencia del Estado en salud, y que aquí es muy palpable, porque independientemente de esta convicción política que ellos tienen de la lucha, es una población vulnerable, son miles de guatemaltecos que están en riesgo de su salud, y no vemos para nada la presencia de Ministerio de Salud o entidades que deberían de estar proveyendo prevención y atención en salud, porque ellos lo necesitan.
Napoleón, entonces digamos que obviamente ese hartazgo que forma parte de los 48 cantones, en contra de los corruptos, de Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche, de Cintia Monterroso, de Freddy Orellana, es lo que te impulsó como persona, como parte del pequeño grupo o del gremio al que formas parte. Y no solo eso también, sino que es el hecho de que hay ausencia ahí de las autoridades del Estado como tal, como para atender algún tema, o como lo mencionabas, del tema de prevención de la salud de las personas que están manifestando. Entonces, digamos que esos dos actores son los que te llevan a formar parte también, digamos, de la protesta, a manifestar tu rechazo, a decir, partiendo de eso, ¿cuál ha sido tu experiencia participando en las manifestaciones? ¿Cómo ha sido el ambiente? Contanos, ¿qué has podido ver? ¿Qué has podido observar? ¿Qué has visto dentro de las protestas? Para que la gente entienda bien ahí. Bueno, como parte del pueblo, te voy a contestar en dos aspectos. Uno, del aspecto médico, del aspecto profesional, porque desarrollamos una tarea humanitaria nosotros como grupo de voluntarios de salud, de trabajadores de salud, no solo médicos, sino que otras profesiones afines a la medicina. Pero como percepción, como ciudadano guatemalteco, me impresiona mucho el nivel de convicción, el nivel de civismo y el nivel de patriotismo. Eso se percibe en esas cuadras, en esas calles. La forma como la gente se expresa libremente, con esa capacidad de análisis increíble, a pesar de que algunos de los que se expresan no son políticos de carrera, no es gente con educación superior, pero con una gran convicción de lo que debe ser una patria, con una gran convicción de colaboración entre guatemaltecos y con una convicción de lo que debe ser un patriota, una persona no egoísta que solo ve el derecho propio, sino que está hombro con hombro luchando por los demás. Y como médico, pues hemos percibido mucha necesidad, porque fíjate que pusimos el puesto en condiciones difíciles también, en un pequeño espacio de una carpa, y luego fuimos creciendo a través de los donativos voluntarios de la gente que ha llevado medicamentos, y antes éramos 2, 3 médicos, y ahora hay varias personas que se han podido rotar para atender a la gente. Napoleón, y hemos dado consultas hasta 150, 300 personas diarias, sí, con diversos problemas de salud. Solo te quería interrumpir ahí, y tomando en cuenta de que estás mencionando un tema bien importante, que es el tema de que hay grupos que protestan, obviamente, pero hay un grupo que está apoyando con donaciones. Precisamente eso también ha sido relevante, ¿verdad? Me estás hablando del tema de la salud y todo, que es una parte fundamental en estas protestas y que ha sido un respaldo. Pero obviamente hay grupos que también han aportado para que se tengan medicamentos, para que se tenga agua, para que se tenga comida. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Sí, definitivamente percibimos en el ambiente y lo vemos muy concretamente, aunque se quiera manchar de tendencia política, que esto es socialismo, que es comunismo, que es por semilla. Ahí lo que se percibe es una voluntad común, una fuerza común del guatemalteco que tuvo el valor de ir a enfrentar un sistema fuerte, cerrado y empecinado en seguir en lo mismo, y contra un grupo de pobladores aparentemente débiles, pero con una gran fuerza espiritual, con mucha convicción, que son las comunidades originarias. Y bueno, entonces esto ha sido un ejemplo para todos, y algunos han ido colaborando algunos se han unido a la protesta y han estado algunas horas, pero otros que no pueden y quieren estar ahí, porque hay cientos de guatemaltecos que quieren y no han podido dejar su trabajo, entonces van a dejar los donativos,
medicamentos, algunos una bolsita con acetaminofén, otros con sueros, pero son cientos. Y eso ha permitido que, por lo menos en la parte médica, hayamos tenido una buena cantidad de medicamentos, no para repartir, sino que hacemos una evaluación médica mínima y la gente que necesita, pues, le damos el medicamento. No es que haya que repartir medicina a lo loco, sino que lleva una evaluación y el que no necesita medicina, pues se le da la parte educativa para que no se enferme, porque imagínate estar ahí 24 horas, te deshidratás. Claro. Estar en la noche con el frío te da tos, o sea, hay muchas afecciones ahí. Entonces, muchos cambios de clima, ¿verdad? Entonces, Napoleón, en relación a todo eso, ¿y a cuántas personas como grupo de médicos atendieron durante el tiempo que estuvieron ahí dando este apoyo, Napoleón? ¿Cuántas personas? Bueno, seguimos en eso, organizándonos por días. Hemos tenido días de 250, 325 consultas diarias. Y no solo la población de la gente en resistencia, de los que viene de las comunidades, sino que curiosamente gente de la ciudad capital, gente de los alrededores, que se percibe también la ausencia de la cobertura de salud y que les cuesta ir a un centro de salud porque no hay una muy buena atención, no hay medicina, los hospitales están llenos. Y ven un grupo de médicos ahí, gente con bata y pasan de todo. Entonces hemos podido ver un desfile de situaciones lamentables, gente con crisis altísimas, depresión, que las hemos referido a los hospitales, gente accidentada también. Lamentablemente vimos una niña atropellada ahí con sangrado activo, una señora mayor también que se tropezó en la línea del tren y se abrió y la atendimos al siguiente día en el San Juan de Dios en la emergencia. Entonces, ha sido un trabajo satisfactorio de colaboración en el cual hemos puesto nuestro grano de arena, hemos tratado de proteger la salud de la gente y prevenir que se nos enfermen, y los que ya están enfermos, pues hemos podido darles esa medicina donada que ha llegado gente de diversas profesiones, abogados, algunos economistas, profesores, gente de la comunidad, gente de la ciudad, llegan a donar la lista que nosotros hemos pedido y han respondido de una forma muy gratificante ver esa colaboración. Igualmente en la cocina lo hemos visto, que a cada rato hay desfile de tamalitos, chuchitos, y nosotros mismos hemos colaborado también, hemos hecho esa cooperacha para que la gente tenga alimentación. Así que sí, este grupo es financiado, porque se ha dicho que es un grupo financiado. Sí, puedo afirmar que es financiado, yo lo he visto. Y el financiamiento somos nosotros mismos, es el guatemalteco a la par del guatemalteco, luchando por un propósito que es simple y sencillamente tener un país con oportunidades, un país con respeto, un país con dignidad. Eso es lo que hemos percibido. Bueno, no, la verdad que creo que es muy claro lo que decís, y precisamente ese es parte del objetivo de tenerte esta noche, Napoleón, es como parte de este grupo de médicos que están brindando el servicio de salud a las personas que están ahí manifestando durante el día, durante la tarde, durante la noche, frente a la sede del Ministerio Público, con el objetivo de solicitar la renuncia de Consuelo Porras como jefa de esta institución. Y precisamente la invitación era para que lo contaras de primera mano, ¿no? Y que la gente sepa, porque al final los corruptos lo que buscan es esto, ¿verdad, Napoleón? Tratar de quitarle el crédito a las protestas y desacreditarlas diciendo, inventándose las historias de que esto, que el otro, que los financia aquí, que los financia un partido, que los financia ese empresario. Y juntar esas narrativas, impulsarlas en redes sociales, y por eso te queríamos invitar para que lo contaras de primera mano, cómo es precisamente estar ahí, no solo el hecho de protestar, sino el hecho de también brindar el servicio a la salud, y para que la gente vieran de que manifestar no es tan sencillo como se ve. Y la verdad que me quedo con algo que decías antes de que nos vayamos a corte. Creo que es muy lamentable, tengo que decirlo con esta palabra, que al final, como lo mencionabas, ustedes pusieron ahí un puesto
para atender a las personas que estaban manifestando, y al final más vecinos del lugar aprovechaban para hacer una consulta médica ahí, ¿no? Y decir, mire, tengo esto, me pasa esto. Entonces vemos también, ese es el reflejo de los problemas que hay en Guatemala, ¿verdad? Hoy uno de los grandes problemas es precisamente la salud. No llega ese servicio elemental, no llega a todos los guatemaltecos, porque desde hace históricamente los funcionarios que en su mayoría han ocupado esa cartera solo tienen como un propósito, no desfalcar a la institución, sus millonarios negocios, y qué le importa la salud de los guatemaltecos. Entonces, al final me quedo con esa gran reflexión de lo que mencionabas, esa anécdota que al final no deja de ser lamentable, pero qué bueno que estuvieron ustedes ahí, hoy están ustedes ahí precisamente en esta resistencia apoyando la causa, y que también pueden no solo para apoyar a los que están ahí, sino que también a las personas que están en los alrededores. Entonces, esta noche tenemos como invitado a Napoleón Méndez. Él es el jefe de cirugía de la emergencia de adultos del Hospital General San Juan de Dios, una persona que se ha unido al rechazo de la ciudadanía en general en contra de la fiscal general Consuelo Porras, pero que también cumple una doble función ahí, porque él, en conjunto con otro grupo de médicos, están apoyando, velando por la salud de las personas que durante la mañana, durante la tarde, durante la noche se encuentran manifestando. Así que vamos a una pausa y regresamos en Somos el Combo. Gracias por continuar el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y que llega a más de 180 municipios en todo el país. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Ahí abajito les van a aparecer los nombres para que nos deje sus comentarios. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciban la alerta cuando subamos algún programa, algún video. Y recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 19 horas en punto. Y si usted se ha perdido algún programa de los que hemos grabado, este es el programa número 64 en esta segunda temporada de Somos el Combo. Y si usted se ha perdido alguno de los programas, basta con ingresar al canal de YouTube de Somos el Combo y ahí va a encontrar íntegro los programas. Recuérdense que Somos el Combo, no hay censura y se hablan las cosas de frente. Pues esta noche tenemos como invitado al médico Napoleón Méndez, quien nos ha estado explicando cómo ha sido el tema de las protestas, cómo ha sido el apoyo que ellos han brindado como médicos a los y a las ciudadanas que han estado protestando, incluso a vecinos que viven en los alrededores del Ministerio Público, ahí en el barrio Gerona, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y es que aquí yo quisiera hacerle una pregunta a Napoleón, y es, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Yo sé que ya lo explicó a lo largo del primer bloque, pero me gustaría saber qué los motiva a hacer este tipo de cosas, porque constantemente uno se da cuenta, por ejemplo, uno mira en redes sociales que hay algunos grupitos que no salen a criticar la corrupción porque se benefician de ella, pero sí salen a criticar los bloqueos, diciendo de que hay muchas pérdidas por los bloqueos y todo, pero no dicen nada absolutamente de la corrupción. Se quedan callados ante la impunidad, se quedan callados ante los abusos del poder, pero cuando es de criticar a quienes tratan de generar un cambio, ahí sí están prestos y dispuestos, ¿verdad? Recordemos este grupito de personas que se va a protestar en carretera El Salvador, incluso llegaron hasta la Plaza de la Constitución manifestando en contra de las manifestaciones. Imagínense qué ridículo, ¿verdad? Pero eso es parte también del juego democrático, ¿verdad? Están en su derecho de hacerlo, por supuesto, pero el llamado también es que si lo hacen de esa forma, ojalá que salieran a criticar y a manifestar en contra de la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. No sé qué te parece esto, Napoleón, cómo analizas que haya gente que esté en contra del paro y que no le importa la corrupción, pero sí le importan los bloqueos, y rechaza, critica, cuestiona. ¿Qué te parece esta? Sí, Marvin. Me interesa mucho la primera pregunta. Quisiera hacer énfasis, si me lo permites, en la primera pregunta que me hacías. Creo más importante el por qué los que estamos ahí en lucha estamos convencidos de hacerlo y de apoyar. Y te voy a decir desde un trabajador
de salud pública, cuál es la percepción y cuál es el espíritu de esto, por qué hacerlo. Mira, nuestro trabajo es eminentemente científico y técnico como médicos. Yo tengo más de 30 años de estar en salud pública, pero hemos entendido nosotros que el proceso de enfermarse y sanar va más allá de la célula que nosotros hemos estudiado por muchos años, y con todos los avances de la tecnología que existe, vivimos estudiando y de tratar de ayudar a la población, sea quien sea, no importa quién sea, qué religión, qué credo, qué tendencia política, todos nosotros somos apolíticos en ese sentido, damos atención a quien sea. Y bueno, pero hemos aprendido también que más allá de la célula, fíjate, hay situaciones que les sacuden a uno cuando trabaja en salud pública, porque si existe una mejor medicina para una enfermedad grave, pero no la tienes, a esa persona que vive en un sistema de salud óptimo va a vivir a otra persona que su atención prehospitalaria, su rescate, sea tardado, sea difícil, y llega a un hospital que está lleno, necesita ciertos medicamentos y no los tiene, necesita cuidado intensivo y no lo tiene. Entonces la misma enfermedad, con el mismo conocimiento médico, va a ser distintamente tratada, maltratada, no por la intención del médico, sino porque no tienen los recursos. Entonces nosotros nos hemos ido viendo la parte social de la medicina como un fenómeno que tiene que ver en ese proceso de salud y enfermedad, y hemos aprendido también que hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, de los quirófanos, las salas de emergencia, porque no damos suficiente atención ahí, damos lo que podemos, pero no es suficiente. La población necesita más porque los hospitales están desabastecidos, son muy pocos, hay hacinamiento, el gobierno no nos hace caso, tocamos las puertas de la dirección de los hospitales y no es suficiente, ellos no tienen la solución. Entonces es una cuestión de presupuesto. Bueno, nos vamos a quien tiene el presupuesto, Ministerio de Finanzas, no se puede por ahí. Entonces nos vamos a Congreso de la República, no se puede por ahí, llegamos al Ejecutivo. Te digo lo que han sido años de lucha, porque no es ahorita, sino que nosotros hemos manifestado esta inconformidad como trabajadores de salud. Sonny, Marvin, porque no podemos permitir que un paciente se te complique por la falta de un medicamento. ¿Ya? Eso así en pocas palabras. O haya una persona que esté sufriendo, que esté sufriendo hacinamiento, hombres con mujeres a la par, un paciente con una neumonía a la par de un diabético, de un accidentado, todo mezclado. No hay espacio porque solamente son 2 hospitales para una gran ciudad. Exacto. Y entonces, ¿dónde está? Nos preguntamos, la pregunta es siempre, ¿dónde está el dinero? Porque fíjense ustedes que un fenómeno bien interesante en salud fue que después de la pandemia del COVID hubo mucho dinero para salud pública, para poder invertir, como nunca había pasado, con todos esos préstamos que los van a pagar nuestros bisnietos. Y no hemos visto el producto de esa inversión. Pero el presidente Yamatei dice que todo está bien, ¿verdad? Él sale a decir de que el sistema de salud está bien, que han habido avances, incluso se molesta cuando se le cuestiona, pero él dice que todo está bien. Claro, yo te voy a poner, bueno, te puedo poner muchos ejemplos, antes de la pandemia, después de la pandemia, del día domingo, del día de mañana, porque ya se sabe cómo va a estar. Pero hablemos de un paciente que sufre, por ejemplo, un golpe en la cabeza y necesita algo especializado aquí en la ciudad, porque no todos los hospitales tienen la tecnología y los subespecialistas. Entonces el paciente debe ser trasladado, por ejemplo, de Petén a la ciudad de Guatemala, y nos ha pasado, o de Cobán, por ejemplo. ¿Cuántas horas son por tierra? Son 6, 7 horas con un cerebro hinchado, con un camino maltrecho, con un enorme tráfico. Entonces imagínate que el cerebro debería de no moverse, pues en un paciente así que está hinchado. Imagínate esa carretera bamboleando, muchos de los traslados se hacen sin médicos porque no hay médicos suficientes, se hacen sin suficiente oxígeno, cuando lo ideal debería ser un transporte aéreo. Jamás hemos visto un transporte en helicóptero. El helicóptero es solo
para el tiempo de elecciones, solo para otros propósitos. Pero la salud, compañeros, es lo más importante, es de las cosas más importantes, de los derechos más importantes, y no solo para los pobres, para todos. ¿Dónde están las ambulancias aéreas que son indispensables para trasladar a nuestros compatriotas en esos caminos tan complejos? Y bueno, luego ya al hospital, donde posiblemente el mejor hospital, que es el Roosevelt y el San Juan de Dios, ya no hay dónde trasladarlos, esos hospitales están hacinados, no tienen suficiente cuidado intensivo, los quirófanos no son suficientes, los espacios no son suficientes. Y luego viene el tradicional desabastecimiento, que nada tiene que ver con los bloqueos de las carreteras, sino que este es un bloqueo crónico de los gobiernos hacia la salud. Y te puedo decir recientemente el desabastecimiento que sufrió San Juan de Dios en el 2021, que llegamos al legislativo, al ejecutivo, a rogar, a pedir medicamentos. Cuando ves una situación tan crítica de niveles de desabastecimiento, que se habla de porcentajes de 60%, pero yo les quiero decir, a mí nunca me ha gustado hablar de porcentajes de desabastecimiento, porque te pueden decir 99.9, pero si lo que te falta es insulina, por ejemplo, miles de diabéticos van a sufrir ese 1%, digamos, de desabastecimiento. Y estamos hablando de los medicamentos básicos, indispensables. Entonces imagínate cómo es para nosotros trabajar a mitad. Entonces le vas a poder tratar una parte de las afecciones de un golpe en la cabeza, pero otra parte no. No hay suficiente equipo para tal cosa. Unas infecciones sí se podrán tratar, otras no. O sea, es un caos y realmente triste como trabajadores de salud dar esa pobre atención. Con Napoleón, todo el Napoleón, yo te estaba interrumpiendo, disculpa que te interrumpa. Yo creo que aquí, obviamente, en el programa hablamos de temas políticos, hablamos de temas actuales, o sea, de actualidad, y presentamos investigaciones periodísticas, y obviamente no tenemos un médico o una persona que ocupe también un cargo como tu persona. Entonces, yo creo que quisiera hacerte una pregunta tomando en cuenta que has hablado del tema COVID-19. Hablarte, pues obviamente, digamos de que ese es un tema que prácticamente también la gente lo recuerda, y son parte de las cositas que van sumando para que ahorita la gente diga afuera Consuelo Porras, afuera Rafael Curruchiche, porque recordemos, mucha pregunta, muchas vacunas se perdieron durante la pandemia, millones de quetzales se perdieron. Entonces, precisamente, no quiero perder la oportunidad para preguntarte, que nos contés, digamos, de una forma corta, cómo fue la pandemia del COVID-19, y para que no lo olvidemos. Si es que lo digo, que no lo olvidemos, porque pareciéramos de que ya no, como que no hubo pandemia, o como que ya en el pasado ya no vale, ya no se vale exigir por algo que pasó en el 2020, 2021 y quizá 2022. Entonces, para que nos contes de una forma breve, resumida, cómo fue esa experiencia COVID-19 con tantos problemas, con falta de medicinas, equipo, insumos, y sobre todo eso también después las vacunas. ¿Cómo fue eso? Contanos. Claro, bueno, te cuento cómo recibimos la pandemia, porque eso tiene mucho que ver, Sony, para la capacidad de respuesta. La recibimos con un sistema caótico, con un sistema en caos crónico, sí, un sistema colapsado, sin suficientes camas, sin medicina preventiva, y con todo este caos que te les estaba narrando. Y luego viene la epidemia del COVID, arrasa con esto y desnuda y descubre lo que ya conocíamos muchos de esta deficiencia del sistema de salud. Y fíjate que era bien importante que nosotros en San Juan de Dios y Roosevelt no queríamos que se recibiera a los pacientes con COVID-19 puros, solo con COVID-19, porque se iban a infectar los pacientes con cáncer, los pacientes muy delicados que tenemos ahí, y manejarlos en el mismo lugar. Que insistíamos en que se abriera un hospital solo para COVID. Al final terminamos absorbiendo Roosevelt y San Juan de Dios una gran cantidad de pacientes en la ciudad capital y de muchos lugares, y se abrió el Hospital del Parque de la Industria. Y ustedes van a recordar esto, que el Hospital Temporal del Parque de la Industria empezó con problemas de desabastecimiento de oxígeno. Hay noticias de eso muy claras. ¿Cómo es posible que un hospital temporal creado para un problema de salud, que va a necesitar oxígeno, sí o sí, empieza
con déficit de oxígeno. Entonces ahí lo dice todo. Y les cuento así en resumen, me gusta ejemplificar para no ser tan técnico, ¿verdad? No hablar cosas tan técnicas que no toda la población entiende, pero esto sí lo van a entender todos lo entendemos. Teníamos un día, sábado creo que fue, que pasamos visita, o domingo, a tope el servicio de COVID, más de 100 pacientes en un lugar en donde cabían honestamente 40 personas y habían como 118 o 120 y las tomas de oxígeno se tronaron, pues se acabaron, ya no habían tomas de oxígeno, aunque quisiéramos. Yo le cuento y le pregunto al enfermero, ¿cómo estamos, compañero? Bueno, mire, tenemos acá, ahorita hay un paciente infartado y que no tiene oxígeno. Él se infartó hace poquito. Bueno, hagamos ¿qué se te ocurre? Me dice, hagamos una B con una de las llaves de oxígeno. Y eso obviamente significaba darle la mitad al paciente, que le íbamos a quitar la mitad de oxígeno a uno de los pacientes. Dividir el oxígeno. Dividirlo para darle la mitad al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos eso. Me parece que por ahí atrás anda el gatillo, no te preocupes. Sí. Ahí déjalo. Es parte de lo que ocurre en las entrevistas cuando son en vivo, ¿no? Entonces al final hay que dejarlo. Claro. Es que me parece, disculpa la interrupción, ahí déjalo ahí, hay que salude si quiere. Sí, con intervención. Me parece que aparece el gatito de atrás que seguro está escuchando la entrevista y quiere participar. Sí, siempre me pasa en las conferencias. No importa, está bien. Me encanta. No, para que continúes, que así en breve, ¿verdad? Continúas de la división del oxígeno, ¿no? Y exacto. esa experiencia. Bueno, sí. Entonces, les cuento, bueno, dividimos el oxígeno, claro, con autorización del paciente, que lo dividimos, escogimos un paciente consciente, el menos delicado, sabíamos que era el menos delicado, el que menos tenía necesidad de oxígeno, pero el que menos, digamos. Es bien difícil hacer eso, pero sí, lo tuvimos que hacer y le explicamos, mire, fíjese que hay un colega ahí, una persona, colega paciente, pues, que tiene un infarto y necesita oxígeno y ya no hay. ¿Le podemos dar la mitad del suyo? Dice, sí, doctor, y hasta nos ayudó a hacer la llave en B ahí, a ponerle, porque con los guantes y todo era difícil ponerle el esparadrapo para que no hubiese fuga de oxígeno. Y le dimos a los dos con mucha ansiedad y viendo el oxímetro a ver cómo estaban los dos marcando, que no nos bajaran de 85 y logramos ahí el balance, ¿no? Dándole mitad. Entonces les cuento, eso vivimos nosotros diariamente, un sistema paupérrimo, un sistema peligroso, una crueldad para la gente y tenían, lamentablemente, es duro decirlo, pero tenían que fallecer personas para poder dar lugar a otros. Era la forma, o sea, el sistema tronó, ya estaba tronado. Entonces esa pandemia fue horrible para los médicos, el manejarla sin esos recursos y habiendo tanto dinero de los préstamos, que era la esperanza que se invirtiera. De ahí debió haber nacido un nuevo hospital, un centro de enfermedades respiratorias. Se esfumó y no hay nada de eso. Claro, y es que producto de esto, por eso es muy importante la pregunta que te hacía Sony, porque precisamente eso es lo que sucede en países como Guatemala, donde los altos niveles de corrupción se consumen el presupuesto. Hay muchísimos casos ejemplificados, por ejemplo, en Vox Populi hemos publicado decenas de casos de corrupción documentados y respaldados, y que precisamente tienen que ver con esto, ¿verdad? Marvin, disculpa, solo quería agregar, porque Sony me hizo la pregunta de la pandemia, ahora solo termino diciéndoles qué pasó después de la pandemia. Pero así en breve, por favor, que estamos contra el tiempo. Sí. Viene la cuestión de toda la falta de recursos y encima en el 2021 el gobierno, el Congreso aprueba llevarse 600 millones de salud a carreteras. Y a la vuelta de la esquina estamos sufriendo el problema del dengue y el ministro de Salud dice, bueno, yo no tengo recursos para enfrentar el dengue. Cuando hacía unos meses se llevaron 600 millones para carreteras. O sea, aquí hay un contubernio entre la clase política que nos gobierna pareciera como para hacernos sufrir.
porque todos se ponen de acuerdo. Imagínate, no les bastó, se llevaron Claro. 600 millones más. Es producto de lo que pasa en países como Guatemala, donde la corrupción consume una gran parte de los recursos y que van a parar a bolsas de los políticos. Por aquí recordemos también que hay un sector claramente responsable en esta corrupción, no solo es el gobierno, es también un sector de la clase empresarial, de los empresarios que se prestan al juego de la corrupción, ¿verdad? Que se prestan al juego sucio. Pareciera ser que no les importa la vida de las y los guatemaltecos, y por eso es que nosotros cada vez que podemos se los decimos, se los cuestionamos y se los vamos a seguir criticando, porque no puede ser. Ustedes están escuchando al doctor Napoleón. Él está explicando cómo la pandemia afectó el sistema de salud, cómo se operaba con bajos recursos. Son cosas que ya se han denunciado, ya se han dicho, pero solo es un ejemplo, estimados guatemaltecos y guatemaltecas, por qué es necesario salir a las calles y exigirle a los políticos que cumplan, exigirle que le respondan a los y a las ciudadanas. Es por ello que las protestas tienen legitimidad y tienen que escuchar al pueblo. Sonny. Sí, yo diría precisamente eso es sumamente grave, y al final la pregunta era precisamente para que la gente que está viendo este programa en el canal, en las distintas redes sociales, recordara lo que fue la pandemia para los guatemaltecos, recordara el sufrimiento del equipo de los doctores, porque también hay que recordar que mucho personal médico falleció precisamente dieron su vida por atender la vida de los otros guatemaltecos que se enfermaban todos los días y que iban a parar a los distintos hospitales del país. Entonces, la pregunta era precisamente para que el doctor Napoleón nos recordara precisamente esa pandemia y cómo se enfrentó una situación llena de crisis, con falta de medicamentos, con falta de insumos médicos, con falta de equipamiento, en donde se prometió construir un hospital con 3,000 camas y al final fue una burla lo que se dio ahí en el Parque de la Industria, una burla que todos los días los guatemaltecos deberían de recordarla y tenerla presente para exigirle a sus autoridades precisamente esa rendición de cuentas, porque no se trata de que se esté pidiendo la renuncia de Consuelo Porras solo porque sí, sino que precisamente todos estos casos de corrupción que deberían haberse investigado por esa falta de recursos en la pandemia no avanzan, porque Consuelo Porras precisamente está solapando la corrupción y fomentando la impunidad del gobierno de turno, del presidente Alejandro Yamatei, de su pareja Miguel Martínez y de muchos funcionarios de salud involucrados en casos de corrupción. Entonces, al final, ese era el propósito de invitar esta noche al doctor Napoleón Méndez para que nos contara su apreciación, su experiencia en las protestas, pero también hablar un poco y recordar otra vez el tema de la pandemia del COVID-19 que nos dejó a muchas personas sin familiares, sin amigos, sin vecinos, sin conocidos, donde fallecieron guatemaltecos de su trabajo, pero también fallecieron personal médico que dio su vida por atender a otros guatemaltecos que precisamente estaban entre la vida y la muerte. Entonces, al final, ese era el propósito de tenerlo como invitado esta noche y pues bueno, agradecerte, Napoleón, por esa disposición de poder estar con nosotros, de compartir tu experiencia y sobre todo también un agradecimiento por eso que hacen de más, ¿no? En el sentido de, en la protesta, brindando su servicio a los guatemaltecos que lo hacen por una causa justa, una causa digna, y también a la gente que a inmediaciones de esta protesta va a buscarlos a ustedes porque han estado abandonados históricamente. Así que unas palabras finales, Napoleón, y nos vamos a corte. Sí, bueno, tenemos la esperanza de una mejor Guatemala. Guatemala no es un país chico, es un país grande, es un país con grandes personas. Hemos aprendido en esta situación difícil de coyuntura a amar más a Guatemala. Nuestra gente y los pueblos originarios nos han enseñado a amar más el país, a pelear más el país pacíficamente, pero enérgicamente y diciendo queremos una mejor Guatemala, que es la Guatemala que merecemos todos los que vivimos acá y luchamos día a día para hacerlo mejor y añoramos eso, ese mejor futuro para todos. Perfecto. Y pues bueno, creo que por ahí estaría todo. Perdón,
Antes de irnos a un corte, de irnos al corte, Napoleón, hay algo muy importante y es de que precisamente por la labor que haces dentro del Ministerio de Salud y la función que estás haciendo en las protestas, incluso precisamente has sido criminalizado, te han estado hostigando en redes sociales, te han estado, atacando en redes sociales, criticándote y publicando incluso información privada, ¿no? Entonces, para que lo comentes y que la gente sepa precisamente de que por él precisamente por ir a brindar un servicio de salud ahí afuera del Ministerio Público, atender a las personas, lo están criminalizando ahora en redes sociales, esas cuentas, esos cobardes del Net Center. Claro, sí, es lamentable que nos suceda, que no tengamos esa mínima posibilidad de decir no estoy de acuerdo porque nos arranquen la salud, no estoy de acuerdo porque nos quiten el derecho a la educación y porque queremos una mejor patria, y pues es muy lamentable sufrir las consecuencias por luchar pacíficamente y legalmente, amparado en las leyes, por una mejor Guatemala, porque nadie está violentando ni haciendo cosas. Estamos haciendo labor médica extra, en horas extras, por los guatemaltecos que están luchando por nosotros. Y pues da temor a veces hablar, da temor actuar, pero da más temor perder esta oportunidad y sumirnos en decenas más de años para nuestros futuros, para nuestros hijos, y que les heredemos una patria tan tristemente difícil como nos ha tocado vivir. Entonces, es más el temor a ese futuro que el temor que nos pueda pasar al futuro más reciente, por luchar por un mejor país. Bueno, muchas gracias al médico Napoleón Méndez, quien estuvo con nosotros esta noche en el programa Somos el Combo, contándonos precisamente su experiencia afuera de las manifestaciones, afuera del Ministerio Público, donde ha estado atendiendo a guatemaltecos que se precisamente pasa la mañana, la tarde, la noche ahí 24/7 protestando y pidiendo la salida de Consuelo Porras, y también por recordarnos la valiosa labor que hizo el personal de salud también en la pandemia, a pesar de todos los problemas que históricamente hay en Guatemala. Vamos a una pausa y regresamos en el programa Somos el Combo. Gracias por continuar en sintonía del programa. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube llamado Somos el Combo. Suscríbase y presione la campanita para que reciba las notificaciones de cuando sale un nuevo programa, cuando está en vivo. En los primeros 2 segmentos de esta noche estuvimos hablando con Napoleón Méndez, el jefe de cirugía de emergencias de adultos del Hospital General San Juan de Dios, quien ha estado participando en las manifestaciones que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros actores también del Poder Judicial, y que alcanzan incluso al presidente de la República, Alejandro Yamatei. En una reflexión breve, él hablaba precisamente sobre las precariedades que también están pasando las personas que están manifestando, porque están 24/7 ahí exigiendo la renuncia de estas personas, y que como un grupo de médicos les está brindando salud, ya que el Estado los tiene abandonados. Y pues bueno, el pasado 31 de octubre, a través de un comunicado de prensa del portavoz de la Casa Blanca del presidente Joe Biden, Matthew Miller, se anunció nuevas medidas, nuevas sanciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Guatemala y cercanos al presidente Alejandro Yamatei. Se trata de Henry Rocael Reyes Mazariegos, el exministro de Gobernación, también de Alberto Pimentel Mata, el exministro de Energía y Minas, y de Óscar Rafael Pérez Ramírez, un viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. Esta sanción se da ya que el gobierno de los Estados Unidos señala que hay un involucramiento en corrupción de parte de estas personas. Señalan de que los 3 exfuncionarios de gobierno aceptaron sobornos a cambio de desempeñar sus funciones públicas durante sus mandatos. Y dice que, ellos lo dicen textualmente, sus acciones corruptas socavaron el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala. Y a través de un comunicado de prensa, Estados Unidos también señaló que el departamento del gobierno estadounidense también designó, es decir, que le retiraron la visa a estas 3 personas y no les permiten el ingreso, pero que también se incluye dentro de este listado a la hija mayor de edad del exministro de Gobernación, Henry Reyes. Se trata de Melanie Elizabeth Reyes Argueta, a los 2 hijos menores de edad,
del exministro de Gobernación Henry Reyes, a la esposa del exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata, se trata de Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, a los hijos menores de edad de Pimentel y también a la esposa del ex viceministro de Desarrollo Sostenible, Elvia Carolina Cruz Muralles. Entonces, ellas son personas catalogadas como para no entrar a los Estados Unidos. Entonces, son sanciones por un caso de corrupción que involucra al exministro de Gobernación, Henry Reyes, también al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, y al ex viceministro Óscar Rafael Pérez Ramírez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, y esto alcanza a su familia más cercana. Acciones directas, acciones que deben tomarse y que incluso se quedan cortas, tomando en cuenta que hay que castigar de una forma más severa a los corruptos. Marvin, ¿cómo ves esta situación? Me parece muy bien. Creo que son decisiones acertadas en contra de la corrupción y la impunidad. Creo que se tienen que ir dejando precedentes por todos los abusos del poder en Guatemala y este es un claro ejemplo de ello. Por lo cual, yo estoy seguro que tanto vos como yo aplaudimos ese tipo de decisiones. Por supuesto, como lo hemos dicho, son acciones todavía deberían de hacerse acciones más severas. ¿Y a qué me refiero con acciones más severas? Por ejemplo, se debería de investigar a funcionarios y a empresarios guatemaltecos que producto del dinero de la corrupción tienen inversiones en Estados Unidos, compra de propiedades, compra de bienes inmuebles. Es decir, que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos deberían ir más allá de una simple sanción. Lo hemos dicho nosotros en distintas ocasiones, lo hemos dicho incluso en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde hemos tenido algunas de Estado de los Estados Unidos, donde hemos tenido algunas reuniones. Les hemos dicho a los funcionarios de que no es necesario no es suficiente retirar solo visas. Es necesario tomar acciones más concretas. También se lo hemos dicho a personal de la Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala, que se debe sancionar con más severidad a los actores corruptos y corruptas. Si bien los incluyen en una lista y les quitan su visa para no ingresar a Estados Unidos, creo que también es necesario que se investigue a fondo qué propiedades han adquirido estas personas vinculadas a actos de corrupción, no solo con nombres de ellos, sino con nombres de personas cercanas y familiares. Por lo tanto, creo que acciones como esta lo que hacen es también fortalecer de una u otra forma la lucha contra la corrupción, porque es necesario, ¿verdad, Sonia? Sí, yo creo que precisamente, como decís, se aplauden este tipo de medidas contra personas que le han hecho mucho daño al país, porque en realidad son personas que han llegado a enriquecerse a los distintos puestos que lo han hecho. Recordemos de que Henry Reyes fue una de las personas que accionó en contra de las manifestaciones de 2020. Entonces creo yo que también es que se vean ese tipo de cosas, actos de corrupción. Lo que uno esperaría, Marvin, es que en algún momento estas medidas alcancen a la cabeza, es decir, al presidente de la República, Alejandro Yamatei, y también a su pareja, Miguel Martínez. Eso es lo que esperaría uno, que se haga mientras está en el ejercicio del cargo y pues que se le empieza a perseguir cuando lo deje el cargo a partir del día 15 de enero o el 14 de enero en la tarde. Y por supuesto que eso alcance también a la familia de Miguel Martínez, ¿verdad? La familia de Yamatei. Y la familia de Yamatei, por supuesto, a su familia más cercana, porque es necesario que haya acciones más concretas en la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos publicado, al igual que otros medios de comunicación, hemos publicado reportajes de investigación. Ahí hay mucha información sobre actores corruptos que le hacen tanto daño a Guatemala. Uno quisiera que esto se extendiera también a otros funcionarios, algunos empresarios. Por ahí andan algunos empresarios de farmacéuticos que financiaron la campaña de Alejandro Yamatei y que hoy ganan millones y millones. Ahí en Vox Populi hay suficiente información, señores del Departamento de Estado, para que verifiquen nombres, porque creo que esa lista se queda corta todavía, ¿verdad, Sony? Esa lista, yo me atrevo a decir que esa lista podría ser superior a las 200, 300 personas, porque los actores corruptos en Guatemala son muchísimos y son los que nos tienen hundidos como país y como sociedad. Sí, yo creo que, cabal, como decís, Marvin, es una lista que se queda muy, muy, muy corta, pero
digamos que por algo se empieza. Esperamos de que los nombres de estas personas empiecen a sumarse, porque en realidad hay demasiados actores políticos, funcionarios, empresarios, militares, que le han hecho demasiado daño al país, le están haciendo demasiado daño al país en la actualidad, y esperamos de que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar estas acciones. ¿Para qué? Para cerrarle los espacios. ¿Para qué? Para evitar que se vayan a refugiar a estos lugares. Y yo creo que aquí es donde viene otro punto muy importante, Marvin. Creo que estas mismas acciones debería tomar la Unión Europea, en el sentido de que se les prohíba el ingreso a estas personas a los países en Europa, porque si no tienen Estados Unidos se pueden ir a refugiar a Europa. Entonces creo que es irle cerrando la puerta a todos estos corruptos para que no tengan otra opción que rendir cuentas en Guatemala. Entonces creo yo que es precisamente eso. Si se dedicaron a robar y a saquear el Estado, pues que no gocen de esa plata que le pertenece a los guatemaltecos. Y es precisamente, ¿no?, acciones conjuntas entre Europa y Estados Unidos. Sí, de hecho, eso, digamos, lo sabe la Unión Europea, que se tienen que tomar acciones más concretas, más drásticas, y estar en sintonía con el retiro de visas que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas personas le hacen muchísimo daño al país. Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos días que publicábamos la nota que el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, nos incluyó a varios periodistas como un riesgo a la seguridad nacional. ¿Por qué? Por criticar y cuestionar, cuando el riesgo son todos los corruptos y corruptas que le hacen tanto daño al país. Entonces, ojalá que no se quede solo en este listado. Como decís, Sonny, es importante, lo aplaudimos porque es vital, pero estamos seguros de que ese listado no es de 10 ni de 20 personas. Ese listado yo me atrevo a decir que sobrepasa las 1,000, 2,000 personas, porque el Estado de Guatemala realmente está podrido de corrupción. Está podrido tanto por corruptores y corruptos que tienen hundido a nuestro país. Claro, por supuesto, y pues bueno, habrá que esperar qué es lo que pasa en estos próximos días, próximas semanas, próximos meses que le quedan aún al gobierno de Alejandro Yamatei. Habrá que también estar atentos como guatemaltecos qué es lo que pueda ocurrir después precisamente de eso, si habrá más sanciones o no en contra de políticos guatemaltecos, funcionarios guatemaltecos que se han enriquecido en el país. Yo creo que el referente de la corrupción en este momento, el referente, quien lleva la batuta, quien es el que más se ha enriquecido quizá durante todo este proceso de este gobierno, es precisamente Alejandro Yamatei, comprando propiedades, comprando casas, al igual que su pareja Miguel Martínez. Entonces creo yo que se espera que en algún momento la justicia los alcance, porque con esto que pretenden generar impunidad con la fiscal general Consuelo Porras, pues al menos les vayan cerrando los espacios. Y pues bueno, eso es lo que se puede esperar. Recuerde que este es un programa que se presentan entrevistas, pero también un programa de opinión que habla sobre la situación política de Guatemala y por lo que está pasando el país. Y pues bueno, Marvin, creo que con esto nos despedimos. Gracias a las personas que están presentes todos los jueves a las 7 de la noche viendo el programa Somos el Combo. Recuerden de que aquí es un programa en el que se entrevista a personas, tal y como se hizo esta noche con el doctor Napoleón Méndez, pero también se presentan investigaciones periodísticas y también se conversa y se habla sobre la situación política del país. Y esta noche el tema a discutir en el tercer segmento fue las sanciones de Estados Unidos contra exfuncionarios de gobierno cercanos a Alejandro Yamatei. Esto fue todo, así que hasta la próxima.